casi un año, un poquito más, del pueblo de Israel haber estado al lado del monte Sinaí. Ahora está a punto de salir para la tierra prometida. Y han habido muchas cosas que Dios les ha enseñado y Dios ha hecho para prepararles para este viaje. Dios tiene un plan para el pueblo. Él quiere que el pueblo entre a la tierra y conquiste esa tierra. Él les llamó a eso y Él planeó un futuro precioso para esa nación. Pero tenían que cruzar un desierto y tenían que enfrentar muchos enemigos para poder recibir eso que Dios les había prometido. Así que el tiempo en el monte Sinaí no fue un desperdicio. Fue un tiempo muy importante, porque ahí Dios les preparó para todo lo que iba a venir después. Y vimos todo lo que Dios hizo para ellos como pueblo. Dios ahí se reveló a ellos. Ahí en el monte fue que Dios se dejó ver cara a cara. El pueblo estuvo frente a Dios. El pueblo estaba, ¿se acuerdan?, en ese valle, y Dios en el monte. Dios hizo temblar el monte y desde allá le habló. De ahí Dios les dio su ley, una ley que iba a exaltar a este pueblo sobre todos los demás pueblos, porque no hay ningún pueblo que tenga leyes tan justas, tan santas como las leyes que Dios le dio a este pueblo. Y Dios lo organizó. Dios al pie del monte los organizó como un gran ejército. Habían salido de Egipto como una turba, un grupo de peregrinos que salían con todo el entusiasmo, pero sin nada de organización. Y ahora, después del monte, son un ejército bien organizado, cada uno con sus roles, con sus funciones, en sus lugares, cada uno con sus órdenes de marcha, con sus jerarquías, con sus rangos, con todo lo que necesitaban para poder ser el ejército que Dios quería que fuera. Así que, después del tiempo en el monte, ahora Dios va a viajar con ellos en medio de ese tabernáculo y el pueblo está preparado. Nada les falta. Todo lo que necesitan para poder ir y conquistar la tierra, Dios se los dio. Lo único que ellos tienen que hacer es creer y obedecer. Lo venimos diciendo desde un principio. Es Dios el Dios de la salvación. Pero el Dios de la salvación, el Dios que hizo todas las promesas, las va a cumplir por medio de la obediencia de su pueblo. Así que ahora llegó el momento de partir. Y en el capítulo 10 de Números nos cuenta cómo fue ese día, cómo fue el momento de la salida. Y hoy vamos a estudiar cómo el pueblo va a comenzar ese viaje. Ahora, quiero que te trates de imaginar, sé que es imposible pararte en donde ellos están, ahí en ese desierto, y pensar en todo lo que implicaba para ellos salir, pero tal vez podés imaginar un poquito del entusiasmo que habría cuando de repente las nubes se empezó a mover. Porque ellos habían soñado con esa tierra por siglos, literalmente. Hacía más de 400 años Dios había dado las promesas a Abraham y le había dicho que esa tierra iba a ser suya. Y de ahí vino Isaac, Jacob, las 12 tribus, 400 años en Egipto. Y desde que salieron de Egipto habían pasado muchos meses, más de un año. Y ellos van a una tierra que les hace ilusionar. Moisés intencionalmente les habla de esa tierra y les cuenta cómo va a ser esa tierra, porque él quiere que su corazón, el corazón de ellos, esté cautivado por la tierra prometida. Así que se las describe, les habla de lo preciosa que va a ser esa tierra. Así que el corazón de ellos debe haber estado cargado de sed, de ansiedad, de un sueño de poder llegar y entrar a esa tierra y por fin encontrar la paz y el reposo que Dios les había prometido y donde ellos iban a crecer como nación. Bueno, y la historia del pueblo de Dios hoy es igual. Nosotros, Dios nos ha hablado de las promesas para nuestra alma y para nuestra vida con las
palabras más descriptivas. Cuando vos mirás cómo Dios habla del cielo, te das cuenta que Dios quiere que su pueblo se ilusione con esto. Que el pueblo de Él anhele ese día. Que espere la llegada del Salvador y que espere poder entrar a la ciudad celestial. Y por eso nosotros, cuando pensamos en ir a nuestra morada eterna, nuestro corazón late. Cuando empezás a pensar lo que va a ser estar en un lugar donde ya nunca más va a haber dolor, nunca más vamos a llorar por el pecado, porque el Señor va a librarnos completamente de todo pecado. Vamos a ser libres finalmente de todos los enemigos. Nunca más va a haber amenazas en ese lugar, donde vamos a estar en la presencia de Dios. Vamos a ver cara a cara al Señor, el Señor que lo amamos sin haberlo visto. Verlo va a ser algo que no vamos a poder resistir. Nuestro corazón anhela eso, llegar a esa ciudad celestial. Es como el anhelo de volver a casa, a una casa donde nunca estuvimos, pero sabemos que pertenecemos. Nos sentimos como que estamos acá, pero no somos de acá. Y el deseo del hogar es un deseo que no se puede suplantar con nada. Nada puede hacer desaparecer ese deseo de ir a casa. Y nosotros somos eso, somos peregrinos atravesando un desierto. No pertenecemos acá, pero anhelamos llegar a casa. Por eso es que yo me imagino y entiendo un poquito, por lo menos, de lo que ellos deben haber sentido. Ese deseo por la tierra prometida. Y por eso es que el título de esta mañana le puse Marchando hacia nuestro hogar. El pueblo va a empezar la marcha equipados y preparados para llegar a la tierra prometida, y nosotros también estamos en este mismo camino. Vamos a leer el pasaje, y el pasaje tiene en realidad una división ahí en el versículo 10, pero vamos a englobar todo dentro de este mismo tema, la marcha hacia el hogar. Así que vamos a leer desde el versículo 1 y dice así: Jehová habló a Moisés diciendo: Hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Cuando tocaren alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocaren alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas. Pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos, y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. En el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo de testimonio. Y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí, según el orden de marcha. Y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Partieron la primera vez al mandato de Jehová por medio de Moisés. La bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero por sus ejércitos. Nazón, hijo de Aminadab, estaba sobre su cuerpo de ejército. Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Isaacar, Natarael, hijo de Suar. Y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de Elón. Después que estaba ya desarmado el tabernáculo, se movieron los hijos de Gersón y los hijos de Merari, que los llevaban. Luego comenzó a marchar la bandera del campamento de Rubén,
por sus ejércitos. Y Elisur, hijo de Sedur, estaba sobre su cuerpo de ejército. Sobre el cuerpo del ejército de la tribu de los hijos de Simeón, Selumiel, hijo de Zurisadai. Y sobre el cuerpo del ejército de la tribu de los hijos de Gad, Eliasaf, hijo de Deuel. Luego comenzaron a marchar los coatitas, llevando el santuario. Y entre tanto que ellos llegaban, los otros acondicionaban el tabernáculo. Después comenzó a marchar la bandera del campamento de los hijos de Efraín por sus ejércitos. Y Elisama, hijo de Amiud, estaba sobre el cuerpo de ejército. Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. Y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni. Luego comenzó a marchar la bandera del campamento de los hijos de Dan por sus ejércitos, a retaguardia de todos los campamentos. Y Eliezer, hijo de Amisadai, estaba sobre el cuerpo de ejército. Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán. Y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Neftalí, Ahira, hijo de Enán. Este era el orden de marcha de los hijos de Israel por sus ejércitos cuando partían. Entonces dijo Moisés a Obá, hijo de Rauel Madianita, su suegro: nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, yo os lo daré. Ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Y él le respondió: yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Y él le dijo: te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto, y nos serás el lugar de ojos. Y si vienes con nosotros, cuando tengamos el bien que Jehová nos ha de hacer, nosotros te haremos bien. Así partieron del monte de Jehová, camino de 3 días. Y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos, camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía: vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Bueno, les decía que este pasaje es el punto de quiebre, es el momento donde termina la preparación y empieza la marcha. Una marcha que tiene un destino, que es la tierra prometida, y un plan de cómo esta marcha se debe dar. Y hay 4 verdades que creo que podemos aprender de esta marcha hacia el hogar, que son verdades para nuestra vida espiritual también. En el Nuevo Testamento, Pablo nos dijo que todo lo que les aconteció a los judíos durante este tiempo fue para enseñarnos a nosotros. Así que no hay ningún detalle que esté de más en todas estas historias. Cada cosa que aparece en estas historias, Dios las puso para que hoy nosotros aprendamos cómo es nuestra marcha espiritual. Así que vamos a ver 4 principios. Primero, dice así: marchando hacia nuestro hogar, recibimos órdenes claras de nuestro Dios. Recibimos órdenes claras de nuestro Dios. Y se dieron cuenta que los primeros versículos hablan de unos instrumentos que se tenían que preparar y que iban a hacer parte del viaje a partir de ahora. Y esos instrumentos son 2 trompetas de plata. Lo menciona ahí en el versículo 2. Hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Bueno, cuando uno piensa en estas trompetas, no es difícil darse cuenta por qué es que Dios hace que estén. Es que movilizar a este grupo de personas era un desafío gigantesco. Si pensamos que había 2 millones de personas, poder convencerlos a todos
y poder hacer que todos a la vez cumplan estas órdenes era algo muy difícil. Así que las trompetas eran una ayuda auditiva. El pueblo tenía la nube que veía, pero ahora tienen algo más, tienen algo que escuchan. Puede ser que por alguna distracción ellos hayan estado mirando para algún otro lado y la nube no se dieron cuenta que se movió. La trompeta iba a ser el sonido característico que iba a sacar toda duda. La nube se está moviendo y el pueblo tiene que marchar. Así que la trompeta era una forma de hacer audible el propósito de Dios. Algunas cosas interesantes en cuanto a la trompeta: Dios le da el material que tenía que hacer, el cual hacerla, le da la forma en la que tenían que hacer. Más adelante le va a decir quiénes debían tocar la trompeta. Y bueno, algo interesante, son 2 las trompetas de plata. ¿Por qué hay 2 y no una sola? Bueno, más adelante vamos a ver quiénes tocaban las trompetas, y eran los sacerdotes. En este momento en la historia de Israel hay 2 sacerdotes. Está el sumo sacerdote, que es Aarón, y él tiene 2 hijos. Más adelante vamos a ver que las trompetas, leímos al final, tenían que estar guardados ellos este principio por el resto de la historia de Israel. Entonces Israel nunca abandonó la práctica del uso de estas trompetas. Pero parece ser que cuanto más sacerdotes había, más trompetas se hacían. En un pasaje ahí en el libro de Reyes se cuenta de 12 trompetas. En los Salmos aparece un momento donde hay 120 trompetas tocándose. Parece ser que cada uno de los sacerdotes tenía una de estas trompetas. Y estas trompetas eran... Bueno, algo interesante es que, aunque no se nos da el formato de cómo había que forjar esa trompeta, nosotros sabemos cómo se veían. Porque, ¿se acuerdan que cuando hablamos del candelero, yo les dije que hay una foto del candelero? Y vos decís, ¿cómo si no había fotos en aquel tiempo? Bueno, no fotos como las que usamos ahora, pero hubo un momento donde todos los elementos que estaban en el templo se los sacaron del templo y se los llevaron a Roma. Cuando Roma conquistó y destruyó el templo de Jerusalén en el año 70, se llevó todos los elementos que estaban en el templo. Y cuando llegaron a Roma, los soldados construyeron un arco famoso, se llama el Arco de Tito, como un monumento para conmemorar la victoria sobre Jerusalén. Y en el arco labraron todas las cosas que los soldados habían traído de Jerusalén. Entonces vos podés ir ahí a Roma y ver el Arco de Tito y ver ahí labrado el candelero tal como ellos lo vieron cuando llegó a Roma. Y ahí también vos podrías ver cómo eran las trompetas, porque adentro de un cofre vos verías 2 trompetas que están cruzaditas. Y si no podés ir a Roma, hacé lo que hice yo, entras en Google, en imágenes, y pones Arco de Tito, trompetas, y te aparece la fotito del Arco de Tito. Entonces, las trompetas, si vos las mirás en ese arco, habrán tenido más o menos 1 metro de largo. Comenzaban muy finitas y se iban extendiendo casi como una corneta de cancha de fútbol, para no ser irreverente, pero tenía ese formato un poco más alargado todavía. Y era una trompeta de metal, de plata, y aparentemente se podían hacer variaciones de sonidos. Porque vamos a ver que se usaba la trompeta para diferentes ocasiones y que en cada ocasión había un sonido que tenía que identificarse, porque cada sonido significaba algo distinto para el pueblo. Entonces tenemos estas 2 trompetas, y las 2 trompetas son la forma de hacer audible la dirección de Dios. Y uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Dónde están esas trompetas? ¿Para qué me sirve saber esto? Bueno, hay un pasaje interesante en el Nuevo Testamento. Miren, en 1 Corintios, capítulo 14. Primera Corintios, capítulo 14, en el versículo 8.
Bueno, acá está hablando Pablo de un desorden que había en la iglesia en Corinto, donde en la reunión todos querían o pretendían tener un don, que era el don de lenguas, y por eso se ponían todos a hablar en lenguas que nadie entendía, y era un desorden. Y Pablo le escribe explicándoles cómo funcionan los dones, cuál es el propósito de los dones, y corrigiendo esa práctica. Y Pablo le dice, mire, si en la reunión lo único que hacen es hablar todos a la vez y hablar cosas que no tienen sentido, eso no va a edificar la iglesia. Y los dones fueron dados para eso. Entonces hay algo que no está bien en esta imagen. Entonces Pablo les corrige y dice, lo que deberían hacer, en vez de hablar sin sentido, deberían profetizar. Cada uno debería venir preparado para hablar la palabra de Dios. No tiene que hablar todos a la vez, tiene que hablar uno a la vez. En este caso, por ejemplo, acá estoy yo hablando y todos ustedes están escuchando. Pero tal vez alguno de ustedes ha ido a algunas iglesias donde todos hablan a la vez y no se puede escuchar nada de lo que nadie dice porque todos están tratando de profetizar. Y Pablo dice, no, eso no debe ser. Uno a la vez debe hablar. Y cuando le está corrigiendo, le da esta expresión. Miren el versículo 8. Versículo 7 primero. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no tienen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Está dando el ejemplo de que la trompeta tiene que dar un sonido que pueda ser entendido por el que lo está escuchando. Porque el sonido da un mensaje, y acá el mensaje es, hay guerra, tenés que prepararte para la batalla. Y las trompetas se usaban en el mundo antiguo así, en los ejércitos, para dirigir a los ejércitos, y para congregar a los ejércitos, y para dar indicaciones en medio de un campo de batalla con mucho movimiento y mucho ruido. La trompeta se podía escuchar claramente. Entonces todos entendían, la trompeta es un mensaje claro. Y la aplicación de Pablo es, entonces, en la iglesia así tenemos que hablar. Tenemos que hablar mensajes claros, que puedan dar el sentido, que la persona entienda y pueda responder a eso. En el caso de Números, lo que tenés es el mensaje viene de parte de Dios. Dios, por medio de la nube y por medio de sus leyes, es que ha ordenado cómo el pueblo tiene que comportarse. Pero la trompeta es repetir de forma audible un mensaje claro que el pueblo pueda escuchar y entonces responder a la guía de Dios. Entonces yo lo quiero aplicar así, la trompeta en el sentido de ese mensaje que la iglesia va a dar. Bueno, ¿quiénes tocan las trompetas? Yo les dije, la trompeta la tocan los sacerdotes. ¿Por qué la tocan los sacerdotes? Bueno, porque ellos son los representantes de Dios. Ellos son el nexo entre Dios y el pueblo. Venimos estudiando a través de todo el libro de Levítico y Números. En el Nuevo Testamento, los sacerdotes no son solo los pastores. Los pastores no son los únicos que tocan las trompetas, ¿no? Las trompetas la tocan los sacerdotes. Y la Biblia dice que si vos sos un hijo de Dios, vos sos un sacerdote. O sea, vos tenés en tu mano la capacidad de sonar una trompeta. Ahora, las trompetas, ellos no las tocaban como querían tocarla, no la tocaban cuando querían tocarla, no tocaban lo que querían tocar. Las trompetas había un uso específico. Había 4 razones por las que se podían tocar y se debían tocar las trompetas, y 4 formas especiales en cuanto a que se debían tocar. Entonces, yo creo que estas 4 razones ilustran también el mensaje de la iglesia. Las verdades que nosotros nos predicamos unos a otros. La responsabilidad que tenemos de hablar la verdad de Dios de una forma clara unos a otros se puede resumir en 4 temas de los cuales la iglesia habla. Entonces, mira acá, en primer lugar,
Bueno, dijimos que son órdenes. La trompeta es un medio para mostrar a un Dios que dirige y un pueblo que obedece órdenes. Le hago un comentario. Estábamos ayer ahí en Merlo charlando y Edu nos contaba que cuando estaba en el entrenamiento para policía lo volvían loco. Dice que le decía, bueno, llegaba ejercicio, descanso, y ni bien se ponían en función de descanso, cuerpo a tierra, lo tiraban cuerpo a tierra, flexión, trabajo, ¿no es cierto?, corre. Y dice que le agarraban bronca a ellos, a los instructores, porque dice, nos tienen de punto, nos quieren hacer la vida imposible. Cuando terminaron el entrenamiento les explicaron que no era para hacer la vida imposible, pero había un principio que ellos tenían que aprender, y era la voz de mando. Ellos tenían que aprender a escuchar y obedecer. Y eso no es fácil de aprenderse, ¿no? Nosotros sabemos lo difícil que es la obediencia. Entonces, meterlos en ese sistema era para acostumbrarlos a no evaluar, a no pensar, a responder. Hacemos lo que se nos dice. Bueno, yo me imagino el pueblo de Israel casi en este formato. Dios dándole las herramientas para que el pueblo escuche y obedezca. Ve las nubes, tiene que salir. Escucha la trompeta, tiene que responder. Entonces son las órdenes de Dios para su pueblo. Él va a dirigir a su pueblo. Y hay 4 órdenes que se daban por medio de las trompetas. La primera orden era órdenes que nos llaman a congregarnos. Primera orden, órdenes que nos llaman a congregarnos. Y está en el versículo 3. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. El pueblo de Dios es un pueblo que se reúne. Y Dios quiere dejar esto en claro y les da una herramienta para hacerlo. La herramienta es la trompeta. Ellos suenan la trompeta cuando el pueblo se debe reunir. Y hemos hablado mucho sobre este tema, así que no hay que repasarlo demasiado, pero quiero recordar que para Dios la idea de un creyente aislado es totalmente extraña. Para Él su pueblo es un cuerpo unido. Y por eso es que la trompeta tenía este fin, llamar a la congregación. Yo pienso cuando Dios le dio a su pueblo hoy un mensaje, el mensaje que tenemos, que nos damos unos a otros, tiene que ver con esto, con unidad. Tiene que ver con un llamado a la congregación. Cuando pienso en congregación, pienso sí, tenemos que estar juntos, tenemos que estar en el momento cuando la iglesia está congregada, pero es más que eso. Tenemos que actuar juntos, tenemos que avanzar juntos, y por eso la trompeta era la herramienta para congregar. Segundo, la trompeta era la forma de Dios de dar órdenes que nos llaman a marchar. La trompeta servía entonces para dar un mensaje, el pueblo se congrega. Todos obedecen y se congregan. La trompeta servía también para dar el mensaje, el pueblo debe marchar. Nunca tenemos que olvidar de que somos un pueblo de peregrinos, que estamos marchando. Nosotros vivimos en tiendas, no tenemos habitación permanente. Las arenas del desierto a nuestro alrededor nunca tienen que ser el lugar donde nuestro corazón se arraigue. Porque la trompeta puede sonar en cualquier momento y esa trompeta lo que va a decir es: avancen hacia la tierra a la que yo les llamé. Y cuando esa trompeta suene, yo debo obedecer. La trompeta es un recordatorio de que somos un pueblo que marcha. Qué verdad tan importante. Cuando el pueblo de Dios se olvida de que es peregrino, es cuando el mundo empieza a parecer cada vez más atractivo. Y el corazón empieza a amar las cosas de este mundo. Y acá la trompeta es ese recordatorio constante. Yo creo que el Señor nos llama a nosotros hoy a sonar las trompetas.
a sonar las trompetas que nos recuerdan la marcha a la que Él nos dirige. Yo pensaba, por ejemplo, el punto más extremo de la vida. Cuando termina la vida de una persona, el creyente no ve la muerte como el fin. La muerte es el sonido de la trompeta que llama al creyente a entrar a esa tierra a la cual Él se dirigió durante toda su vida. Claro que el creyente sufre con la separación, claro que hay un dolor que no se puede negar, que el Señor mismo, cuando lloró, Él lloró frente a la tumba de Lázaro. Pero el dolor del creyente no es como el dolor del incrédulo, porque el creyente es un extranjero y un peregrino. Y la pregunta sería, ¿voy a estar listo cuando suene la trompeta a avanzar hacia el lugar al que Dios me llamó? Y el pueblo de Israel tenía este instrumento y la trompeta dirigía el avance. Vos mirás en los próximos versículos y explican detalladamente cómo era ese avance. Lo vamos a ver en el próximo punto. Pero en ese avance Dios lo dirigía por medio de los sonidos, ¿no es cierto? Mirá el versículo 5, dice: cuando tocares la alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Entonces, aparentemente, cuando se tocaba una, lo que hacía era, el pueblo sabía que tenía que arrancar el primer grupo, el grupo de Judá, el grupo que iba hacia el oriente. Después se tocaba la segunda trompeta, y en la segunda trompeta movilizaba el segundo campamento. Hay algo interesante en el pasaje, que solo se menciona el grupo del este y el grupo del sur. No se menciona el grupo del oeste o el grupo del norte. Entonces, los comentaristas dicen, algunos, que debería estar la sección ahí. Hay algunas traducciones muy antiguas que las agregan ahí a las demás tribus también, y dando a entender de que si se tocaban 3, se iba con las tribus del sur, la tribu del oeste, y si se tocaban 4 eran las del norte. Pero en nuestro texto no está, pero podemos suponer que las trompetas dirigían todo el campamento. La cantidad de trompetas indicaba qué grupo era el que se tenía que mover. Recuerda que todo el pueblo de Israel no era una masa uniforme, sino que había escuadrones, y eran dirigidos cada escuadrón por Dios. Bueno, entonces había órdenes que nos llaman a marchar. Las trompetas también representaban órdenes que nos llaman a salir a la guerra. Órdenes que nos llaman a salir a la guerra. Mirá, en el versículo 8, dice que las trompetas no se van a usar solo durante el desierto, sino que para siempre Israel las va a tener. El tema es que cuando entren a la tierra, ya no se van a movilizar por escuadrones. Entonces, ¿de qué sirven las trompetas cuando Israel ya está sentado ahí en la tierra? Bueno, la trompeta también tenía un uso militar. Y dice: y cuando salieres a la guerra en vuestra tierra, o sea, ahí está imaginando ya el momento que entren a la tierra prometida y tengan que conquistar a sus enemigos, contra el enemigo que os molestare. Es interesante la forma en la que los describe estos enemigos. Son enemigos que molestan. Cuando el pueblo entre a la tierra, Dios iba a quebrar todo el poder de todos sus enemigos. Y en las primeras batallas, vamos a ver en el libro de Josué cómo eso sucedió. Se destruyeron los ejércitos y el poder fue quebrado. Pero los enemigos no fueron eliminados totalmente. Quedaron todavía en la tierra grupos que Israel tenía que ahora, con el paso del tiempo, ir conquistándolos uno a la vez. Había una gran tarea para hacer: limpiar la tierra de todos los enemigos. Entonces, la forma era, acá dice: estos enemigos molestan, estos enemigos están al acecho, estos enemigos te roban los ganados, entonces ahí Israel se va a levantar para atacar. Bueno, nosotros hemos estudiado ya que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, tenemos lucha contra huestes espirituales de maldad. Hay un enemigo espiritual que está acechando nuestra vida, y hay un enemigo interno que está en nuestro corazón, que es el pecado.
que el Señor nos llama a levantarnos, a luchar. Dice que Él nos dio armas para derribar fortalezas y todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. O sea, Dios nos dio armas para luchar contra nuestro propio pecado en nuestra mente y en nuestro corazón. Así que ahí están nuestros enemigos. Las trompetas son un llamado a la batalla. Son un llamado a luchar contra los enemigos. Cuando pienso en qué mensaje es el que la iglesia debe recordarse uno al otro, qué significan las palabras que nos decimos uno al otro, bueno, estos son los temas que estamos estudiando. Los mensajes son alientos a congregarnos, peleamos juntos, son alientos a tener una perspectiva de peregrinos, debemos pensar en la marcha, y son alientos a la batalla. Nosotros nos acompañamos en una batalla contra nuestro corazón, contra el pecado. Y el sonido de la trompeta es un llamado a la batalla. Cuando estás escuchando la palabra de Dios acá, cuando yo estoy predicando, lo que vos estás escuchando, en un sentido, es la trompeta de Dios. Es Dios dándote órdenes a vos. Y esas órdenes tienen alguno de estas características. Cuando está hablando Dios acerca del pecado, lo que Dios está haciendo es llamándote a la batalla. Es llamándote a hacer algo con ese pecado. No solo a identificarlo, sino a pelear. Y el pueblo de Israel tenía que hacer esto. Y algo interesante, Israel practicó esto, las trompetas las tuvieron, las usaron, y hay un pasaje en Segunda de Crónicas, que es, si quieren anotar, Segunda de Crónicas capítulo 13, les voy a leer un par de versículos, que me parece muy ilustrativo. El pueblo de Israel tenía que usar las trompetas cada vez que llegaran los enemigos. Y la trompeta era un llamado a salir a la guerra. Pero hubo un momento donde la nación se dividió. ¿Se acuerdan que hubo después de Salomón, su hijo Roboam entró en el gobierno y por un mal liderazgo el país se dividió? Y 10 tribus se fueron hacia el norte, 2 tribus quedaron al sur, y ahora las 10 tribus del norte se van atrás de la idolatría. Las 2 tribus del sur se quedan en la zona donde está Jerusalén, así que ellos siguen con la adoración a Dios, siguen con todas estas prácticas. Y de repente las tribus del norte vienen a atacar las tribus del sur. O sea, es una guerra interna. Pero las 10 tribus del norte, ellos son idólatras. Las 2 tribus del sur, ellos se aferran a las promesas de Dios. Y en un momento, el rey de la tribu del sur va a hablar con el rey de la tribu del norte y le va a decir así, en el versículo 12: he aquí, Dios está con nosotros por jefe, y sus sacerdotes con las trompetas del júbilo para que suenen contra vosotros. Está diciendo, ustedes están viniendo a atacarnos, pero recuerden que nosotros estamos adorando al Dios verdadero. Nosotros tenemos los elementos sagrados y tenemos las trompetas. Y si ustedes nos atacan, nosotros vamos a sonar las trompetas contra ustedes. Era como una advertencia. Las trompetas van a sonar contra ustedes. Oh hijos de Israel, no peleéis contra Jehová, el Dios de vuestros padres, porque no prosperaréis. Pero Jeroboam hizo tender una emboscada. Así que Jeroboam no escucha, arma una emboscada y piensa que que los va a destruir. Pero dice después, por lo que clamaron a Jehová, y los sacerdotes tocaron las trompetas. Suenan las trompetas que Dios le dio al pueblo de Israel para convocar a la batalla. Pero esas trompetas no solamente convocaban la batalla. Esas trompetas eran una señal que el Dios de Israel iba a pelear por Israel. Dice en el versículo, en el Números capítulo 9, les leo como terminaba el versículo 9, dice: y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. En Números dice que cuando ellos tocaron las trompetas, Dios iba a venir a pelear por ellos, y Dios les iba a salvar de sus enemigos. Así que acá están los sacerdotes. Tocan las trompetas. Entonces los de Judá gritaron con fuerza, y así que ellos alzaron el grito, Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá.
y huyeron los hijos de Israel. Bueno, y sigue contando, y dice, y los hijos de Judá prevalecieron porque se apoyaron en Jehová, el Dios de sus padres. Es una historia que nos muestra cómo se usaban las trompetas en la batalla. ¿Cómo se usaba la trompeta? Bueno, era un elemento que Dios le dio para recordarle al pueblo quién era el que peleaba por ellos y unir al pueblo contra su enemigo, y Dios dando la victoria. Y eso es lo que Dios hizo en este momento. Bueno, cuando pensamos en nuestras batallas, la lucha contra el pecado es una lucha que sería imposible para nosotros si no tuviésemos la obra de Dios que hace posible la victoria. Entonces Dios nos da la trompeta, Dios nos permite escuchar el sonido que nos llama a la batalla, pero no solo que nos llama a la batalla, sino que nos garantiza la victoria, que nos garantiza que Él va a pelear por nosotros y Él va a dar victoria sobre los enemigos. Así que vuelvan ahí al capítulo 10 de nuevo de Números. El tercer uso, entonces, se daban órdenes para salir a la guerra, y el cuarto, se daban órdenes que nos llaman a celebrar la salvación. Órdenes que nos llaman a celebrar la salvación. Y al final, el versículo 10 cuenta el último uso que se le daba a la trompeta: en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos. Y el versículo al final dice: y os serán por memoria delante de vuestro Dios. La trompeta era un recordatorio, un símbolo de lo que estas fiestas representaban. La trompeta de nuevo hacía oír en todo el campamento que el pueblo de Dios estaba de fiesta. ¿Y por qué estaba de fiesta? Estaba de fiesta porque Dios lo había convocado a las fiestas. ¿Y qué significaban las fiestas? Pues ya estudiamos en el libro de Levítico todas estas fiestas. Y las fiestas eran fiestas que hablaban de la obra de redención, de la obra de Cristo. Hablaban de el perdón de los pecados, de un Dios que aceptaba a este pueblo, de un Dios que le prometía un futuro glorioso. ¿Se acuerdan la fiesta de los tabernáculos? Que hablaba del milenio, del día en que Israel iba a vivir en medio, Dios iba a vivir en medio de su pueblo por toda la eternidad. Bueno, el pueblo de Israel, en medio de esas fiestas, tocaba estas trompetas. Entonces, estas trompetas no eran solo sonidos musicales. Las trompetas eran órdenes de Dios para el pueblo. Órdenes que convocaban al pueblo, órdenes que llamaban a la marcha, órdenes que convocaban a la guerra y órdenes que llamaban a celebrar. Y esto es el sonido que el pueblo de Dios debe dar por medio de la profetización, como decía Pablo. La trompeta tiene que dar un mensaje claro, Bueno, dijimos entonces, rumbo a la tierra, cuando marchamos hacia nuestro hogar, hemos recibido órdenes claras de nuestro Dios. Segundo lugar, marchando hacia nuestro hogar, debemos obediencia completa a nuestro Dios. Debemos obediencia completa. Y Moisés se va a tomar el trabajo, en el versículo 11, de explicar cómo el pueblo va a responder ahora frente a estas leyes de Dios. Y Moisés explica, yo recién se los leí, cómo paso por paso el pueblo fue obedeciendo en todos los detalles todo lo que Dios les dijo para la orden de marcha. En el versículo 11 se nos dice el momento en que va a suceder: fue en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes. En ese momento la nube se va a alzar y todo el pueblo de Israel va a partir. Algo interesante ahí en el versículo 12, mira, dice: partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí, siguieron según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Más adelante se nos va a decir que el lugar donde llegaron estaba a 3 días de camino. Pero para mí fue interesante ver que salieron de un desierto y entraron a otro desierto. La marcha va a ser a través de todo este proceso de desierto en desierto. Dios les va a guiar, Él va a estar a su lado,
Pero lo que va a caracterizar esta marcha son los desiertos. Son desiertos distintos. Cambian en algunos rasgos, pero al fin y al cabo son desiertos. Y yo pensaba en el camino del pueblo de Dios hoy hacia la tierra prometida. El camino es un camino en medio de desiertos. Es un camino en medio de lo que el Nuevo Testamento llama pruebas. Santiago dice que tenemos que tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Y ahí la palabra diversa habla de toda la clase distinta de pruebas que llegan a la vida de un creyente. Bueno, es una ilustración cómo el pueblo de Israel vivió esos años. El pueblo de Israel vivió esos años de un desierto en otro desierto. Pero en cada uno de estos desiertos, Dios iba trabajando en el pueblo. Dios iba mostrando su fidelidad y les iba preparando para entrar a esa tierra. Y en medio de todos esos desiertos, bueno, ellos van a avanzar, y ahí usa Moisés esta expresión, según el orden de marcha. Y el orden ya lo estudiamos. Estaban divididos en 4 escuadrones, 3 tribus en cada uno. En medio de los escuadrones estaban las 3 familias de los levitas que tenían a cargo todo el tabernáculo y todas las funciones. ¿Y por qué Moisés explicaría todos estos detalles si ya dijo cómo debían marchar? ¿Por qué Moisés se toma el tiempo? O sea, con haber dicho solamente que fueron de acuerdo al orden de marcha, ya era suficiente. Pero en el versículo 14, en adelante, él explica todo el orden de nuevo y todo lo que ellos hicieron. Lo que está haciendo Moisés es decirnos que tal cual Dios les ordenó, ellos lo hicieron. Hay un principio importante acá. Y el principio es este. La marcha hacia la tierra prometida solo es posible en base a la obediencia a las órdenes de Dios. La palabra obediencia es algo que está perdiendo popularidad cada vez más. El otro día entré a un supermercado y había una música y que decía en la letra de la música que tenés que romper todas las reglas porque las reglas fueron creadas por otras personas para dominarte. Así que vos tenés que hacer tus propias reglas. Esa canción representa muy bien el sentir general de nuestra época. El sentir general de nuestra época es que las normas son una forma de opresión. Que la verdadera libertad es romper todas esas cadenas de reglas y yo decidir cuáles son las reglas que yo quiero seguir. Y las reglas que yo formo son mis propias reglas morales, por ejemplo, y lo estamos viendo, como el caos moral está destruyendo todos los sistemas. Ahora, Dios nos dice algo muy distinto. Dios nos dice que la verdadera libertad y el verdadero gozo, el único camino hacia la tierra prometida, es un camino de obediencia. ¿O no fue ese mismo engaño que usó Satanás en el huerto del Edén? Saben que el diablo es muy poco creativo. Él usa los mismos argumentos a través de toda la historia. Lo que estamos viendo hoy pasar alrededor nuestro no es nuevo. Todo lo que hoy se habla del posmodernismo y todas estas ideas de romper todos los sistemas, todos los moldes y ser libres, eso no es algo nuevo. Eso estuvo en el huerto. ¿O no fue eso lo que la serpiente le dijo a Eva? Las reglas, no coman de este árbol, es una forma de opresión. Nunca vas a ser feliz siguiendo reglas. Dios no quiere que seas como Él. El camino a la felicidad es la autonomía, es ser libre de un Dios tirano que me pone sus normas. Pero todo lo contrario es verdad. En el momento que Eva salió de la obediencia, el caos entró en el mundo, la destrucción. Y eso es lo que vemos hoy suceder, igual que sucedió en aquella época. No hay nada más que esperar, solo puede haber destrucción cuando nosotros no seguimos las normas de Dios. Entonces nosotros, el pueblo de Dios, tenemos que saber este principio.
Ir hacia la tierra prometida significa obedecer a Dios. Lo que Él dice, eso hago. Vuelvo al mismo principio, creer y obedecer. Eso es todo. En eso se resume la vida cristiana. Bueno, en tercer lugar, marchando hacia nuestro hogar, dijimos, recibimos órdenes claras. Segundo, marchando a nuestro hogar, debemos obediencia completa a nuestro Dios. Tercero, marchando hacia nuestro hogar, llamamos a otros a venir en pos de nuestro Dios. Marchando hacia nuestro hogar, llamamos a otros a venir en pos de nuestro Dios. Es una historia muy interesante al final del capítulo, ¿no? Porque dice, ahí en el versículo 29, entonces dijo Moisés a Jobab, hijo de Reuel Madianita, su suegro. Bueno, se nos va a presentar un personaje acá que se le da un nombre, Jobab, pero a la vez se le dice a este hombre que él es suegro de Moisés. El problema es que ya lo conocimos nosotros al suegro de Moisés y ahí se le había dado otro nombre. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el suegro de Moisés? Jetro. Y Jetro había llegado al campamento de Israel cuando Israel estaba llegando al monte Sinaí. ¿Se acuerdan que Moisés escuchó el consejo del suegro y ordenó todo el caos que había? Ordenó todo ahí en el capítulo 18 de Éxodo. Ahí llegó el suegro de Moisés. Y ahora se le da otro nombre, pero evidentemente es la misma persona. La razón es que se usaban en aquella época nombres que eran más que nombres, eran títulos o descripciones de personas. Entonces no sería raro que se le dé un nombre distinto a esta persona, porque Moisés quiere enfatizar algo distinto de él. Entonces, pero sabemos que es él. En realidad hay dos teorías, porque dice, viste ahí, que es Jobab, hijo de Reuel Madianita, su suegro. Entonces, ¿el suegro cuál es? ¿Es Reuel o es Jobab? Si Reuel es el suegro, entonces Jobab era el yerno, sería, de Moisés, ¿no es cierto? El hijo, el hermano, el cuñado, sería, perdón, el cuñado. Se mezclaron los... sería el hermano de su esposa, el hermano de su esposa. Entonces hay algunos que lo entienden así. Para mí es más natural entenderlo que Jobab es el suegro mismo, es este hombre Jetro. Pero en resumen la historia va así. De repente, la nube se empieza a mover y la trompeta suena. Todo el pueblo empieza a prepararse. Y todos empiezan a juntar sus cosas, a cargar sus bultos. Pero hay alguien en medio de todo este pueblo que no parece muy entusiasmado con la salida. Hay alguien que se lo ve dudar. Y en medio de esa duda, Moisés va a tener esta conversación. Toda esta conversación ilustra la fe que Moisés tiene en las promesas de Dios. Y esa fe, ¿cómo le lleva a Moisés a desear que este hombre venga con ellos? Y todo lo que está dispuesto a hacer Moisés para que este hombre no les abandone. Vamos a ver por qué es que Moisés le ruega de esa manera, pero para mí es una historia que ilustra cómo el pueblo de Dios, que sabe que está marchando hacia su hogar celestial, ese pueblo va a mirar a su alrededor a aquellos que parecen dudar si seguir o no. Y cómo el pueblo va a actuar con ellos. Y cómo el pueblo va a sentir, el pueblo que cree en las promesas de Dios, va a sentir la responsabilidad de tomar la audacia que tomó Moisés para llamar a estas personas a que tomen la decisión correcta. Y Moisés le va a hablar al suegro diciéndole así. Entonces Moisés dijo Moisés a Jobab, hijo de Reuel, su suegro, nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, yo os lo daré. Esa expresión, nosotros partimos, incluye muchas cosas. Moisés está mirando para atrás y él está recordando cómo Dios les sacó de la esclavitud, les trajo por el desierto, les
puso al lado de este monte donde recibieron todas las instrucciones y ahora Dios les está guiando. Moisés no tiene dudas de que todo esto es obra de Dios. Él sabe a dónde se están dirigiendo, así que dice, ahora nosotros estamos partiendo hacia allá. Y ¿por qué le sugiere esto? ¿Por qué le dice nosotros partimos hacia allá? Bueno, no está en el versículo 29, va a estar más adelante, pero dice, nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, yo os lo daré. Moisés cree, y ahora le va a decir, ven con nosotros, y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Moisés va a hacer un llamado a este hombre, simple, directo, ven con nosotros. ¿Por qué es que Moisés toma esta iniciativa? Nada había dicho todavía el suegro, pero algo notó Moisés. El suegro recién va a hablar en el versículo 30, donde le va a decir que no quiere ir, pero Moisés va a intervenir y le va a decir, ven con nosotros. Probablemente, yo me imagino, haya sido esa mirada en duda. Y Moisés le llama a venir, dice, le da la razón, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Moisés cree que fuera de este campamento no hay nada que pueda beneficiar a este hombre. Este hombre está mirando atrás. Más adelante va a decir qué es lo que está mirando. Él está mirando su tierra y su parentela. Y cada vez parece más atractivo. Este hombre había visto las señales de Dios. Él había visto el monte temblar. Él había escuchado la voz de Dios. Él había recibido la ley junto con Dios. Él estuvo el día que Israel hizo el pacto con Dios. Pero ahora esa tierra empieza a parecer cada vez más atractiva. Y Moisés lo que le está haciendo ver es que volver atrás, volver de nuevo a aquella tierra, sería volver al lugar donde Dios no está. Volver al pueblo que está en la oscuridad. Volver al pueblo que está bajo el juicio de Dios. Moisés le está haciendo ver que la única esperanza de recibir bien es estar ligado al pueblo de Dios, que ha recibido todo el bien de parte de Dios. Cuando acá dice Moisés que Dios le ha prometido el bien, ahí está resumido todo lo que Dios ha prometido a Israel. La tierra y todas las bendiciones que la tierra representa, la presencia de Dios, la obra de Dios, todo eso está representado en la relación de esta persona con el pueblo de Dios. Hay muchas personas que hoy no entienden el valor de la relación con el pueblo de Dios. Creo que este pasaje lo ilustra muy bien. Porque Moisés dice, Dios le ha prometido el bien a Israel. Hay un pueblo que Dios ha redimido. Por eso, este hombre, aunque es un madianita, si él se asocia a este pueblo, él va a recibir todo el bien que Dios ha prometido a este pueblo. Pero si él se aparta de este pueblo, entonces no va a recibir nada. Porque Dios ha prometido todas estas bendiciones a su pueblo. Por eso es que una y otra vez la Biblia enfatiza eso en el Nuevo Testamento cuando Pablo le habla a los corintios que creían poder tener una vida espiritual personal sin estar unidos al cuerpo. Él le dice, cuando ustedes se sientan a tomar los símbolos y comen de ese pan, si no disciernen el cuerpo, juicio comen. Porque Pablo entiende este principio, fuera del pueblo de Dios no hay nada. Entonces, ven con nosotros. Ese ven con nosotros es un llamado a asociarse con el pueblo de Dios, que ha recibido las promesas de Dios y que va marchando hacia la herencia que Dios le ha dado. Este es el mensaje que la iglesia tiene para el mundo hoy. El mensaje que hoy tenemos para el mundo es este. Somos un pueblo que ha sido arrancado de las garras de Satanás.
Hemos recibido las promesas de una herencia eterna y estamos marchando hacia allá. Dios nos dirige, Él va delante nuestro. Tenemos su guía, tenemos sus promesas, tenemos la victoria asegurada. Vengan y únanse a nosotros, porque Dios ha prometido el bien a Israel. Eso es el mensaje que la iglesia tiene para el mundo hoy. Claro, el mensaje no tiene que ver con unirse solamente en el sentido externo. No estamos diciendo que vengan y firmen el pacto de membresía. Pero estamos diciendo, vengan y únanse a nosotros que somos el pueblo de Dios, que vamos marchando hacia la tierra prometida. Bueno, claro, parte de eso va a ser firmar el pacto de membresía y tomar un compromiso con el pueblo de Dios. Pero bueno, estoy hablando de más que solamente una relación formal. Estoy hablando de una identificación con el pueblo de Dios, una identificación espiritual. Pero este es el mensaje. Entonces, no podemos fomentar la idea individual. Moisés está hablándole a Jetro y está diciendo, ven con nosotros. Bueno, el versículo 30 está la respuesta de Jetro y le dice, y él le respondió, o de Jehová, no, yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. ¿Qué puede llevar a este hombre a querer alejarse ahora de Israel? Después de todo lo que vio, después de todo lo que entendió, después de todo lo que experimentó en ese monte, ¿por qué ahora abandonaría al pueblo? Él escucha y sabe de las promesas. ¿Por qué no ir allá? Bueno, él da dos razones. Mis tierras y mi parentela. Hay cosas que una vez definieron su vida, que le dieron identidad, que ahora, aunque ha vivido todo esto, siguen teniendo una atracción en su corazón. Israel luchó con esto todo el peregrinaje por el desierto. Aún hasta el día que llegaron al borde de la tierra, seguían pensando que hubiese sido mejor haberse quedado en Egipto. El recuerdo de un pasado atractivo fue una cadena que mantuvo a Israel todo el tiempo en medio de las dudas, el temor y la desobediencia a Dios. Y todo el libro de Moisés, él lo escribió en parte para eso, para hacer que Israel deje atrás todo el mundo pasado y se extienda hacia lo que está delante. Pero esto es la lucha que está teniendo Jetro. Ahora, podríamos condenar a Jetro, ¿no? Pero no hemos sentido nosotros esa misma atracción en nuestro propio corazón muchas veces. El pensar que tal vez sería mejor volver atrás. El pensar que ahora que entiendo que el pueblo de Israel está preparado para la batalla, tal vez yo no quiero en realidad pelear. Yo prefiero la comodidad que antes mi tierra me prometía, la seguridad que mis parientes me daban. Ya no quiero esto. Claro, la tierra suena hermosa, pero no quiero atravesar este desierto. No quiero pelear contra los enemigos que representan poder entrar y conquistar esa tierra. Tal vez estas eran las luchas que estaban en el corazón de Eliseo, porque son las luchas que nosotros enfrentamos todo el tiempo, ¿no? Que nos hacen mirar atrás. Pero Moisés no se va a dar por vencido tan fácil. Me encanta porque es una ilustración, Moisés, de cómo nosotros tenemos que actuar. Porque la persona que vos tenés al lado tuyo en este momento podría ser un Jobab. Podría ser una persona que está luchando en su corazón con pensar volver atrás. Han habido personas en nuestra iglesia, atrás de este mismo púlpito, que han dirigido, que han enseñado aquí donde están. No hay ninguno de nosotros que esté inmune de estas luchas del corazón. Y el pueblo de Dios necesita la fidelidad de hombres como Moisés, que puedan
clamar a estas personas, diciéndole, ven con nosotros. Y Moisés ahora va a tratar de convencerlo. ¿Por qué lo va a tratar de convencer? Él sabe que es lo mejor para él. Él quiere que tome la mejor decisión. Claro, Moisés no puede forzarlo, pero él va a hacer todo lo posible para que él entienda lo que está en juego acá. Así que va a convencerlo con dos argumentos. Bueno, él le dice primero, y él le dijo, te ruego que no nos dejes. ¿Podría ser más clara la expresión? ¿Podría ser más emotiva, más llena de toda la pasión de Moisés que esa expresión, te ruego que no nos dejes? ¿Puedes percibir la forma en la que él se lo está diciendo? Con la pasión, con el sentido de desesperación. No nos dejes, te lo ruego que no nos dejes. Y dos argumentos le va a dar. Primero, le dice, te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto, y nos serás en lugar de ojos. Ahora, es raro esto, porque Moisés tiene una nube que es la presencia de Dios, que es la que le guía. Y ahora le está diciendo a este hombre Jehová, no te vayas porque te necesitamos. Eso le está diciendo, te necesitamos. ¿Cómo que el pueblo de Dios necesita a Jehová? ¿No tiene la nube? ¿Para qué necesita el conocimiento de este hombre del desierto? Bueno, la verdad es que la nube dirigía al pueblo, pero lo dirigía en una dirección general. El pueblo, una vez que se asentaba, abarcaba una zona muy grande y había que alimentar los rebaños. ¿Dónde están los pastizales? No es todo pasto. En aquellos lugares viajaban de lugar en lugar los nómades, llevando a las ovejas a los lugares donde ellos sabían que estaban los pastizales y sabían dónde estaban los arroyos de agua. Entonces, era muy útil una persona que en ese lugar pudiera conocer toda la zona y pudiera dirigir al pueblo a esos lugares. Pero ¿qué hubiese pasado si este hombre se iba? Si este hombre se iba, ¿Israel no iba a sobrevivir? Claro que sí iba a sobrevivir. Pero lo que le está diciendo Moisés es, mira, vos tenés una cualidad, una virtud, que es muy valiosa y que el pueblo de Dios la necesita. Y que Dios te lo ha dado para que vos lo uses para su pueblo. Estamos en este desierto y vos estás con nosotros. No te vayas. Vos nos vas a dirigir a esos pastos. A ese Jehová que está luchando en su corazón. Dios le dice, el pueblo de Dios te necesita. Puedes decir, no, a mí nadie me necesita. Yo me voy y nada va a cambiar. Va a seguir todo igual. Eso es una mentira de Satanás. Porque la Biblia dice que somos un cuerpo. En ese cuerpo cada uno recibió dones para funcionar en la parte del cuerpo que Dios te colocó. Y nadie puede tomar ese lugar. Eso Dios te lo dio a vos. Irte sería el acto de egoísmo más evidente. Irte sería decir, a mí no me importa el futuro del pueblo de Dios. Porque lo que Dios me dio a mí para edificar el pueblo, yo no se lo voy a dar. Es el amor a tus hermanos, es el amor al pueblo de Dios, lo que debe enfocarte nuevamente a decir, yo no me puedo ir. Yo tengo que seguir con el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios me necesita. Sé que es una palabra, hay una canción que dice, Dios busca hombres de valor. En un momento dice, hombres... necesita a Dios, hombre de valor necesita a Dios, usa la expresión de canción.
Siempre está, ¿no es cierto?, que dice, no, Dios no necesita hombres de valor. Dios usa hombres de valor, pero Dios no necesita a nadie. Y si Dios no necesita a nadie, ¿qué es lo que Moisés le está diciendo a Jetro acá? Moisés le está diciendo a Jetro, vos conocés el desierto, te necesitamos. Eso no quiere decir que el pueblo va a perecer. Los propósitos de Dios van más allá que cualquier individuo. El pueblo de Dios no va a quedar atrás. Van a llegar a la tierra. No importa quién se vaya o quién se quede. Dios va a hacer su obra. Pero eso no quiere decir que el pueblo de Dios no te necesita. La segunda razón está más adelante. Dice, te ruego que no nos dejes porque tú conoces. Y si vienes con nosotros, versículo 32, cuando tengamos el bien que Jehová nos ha de hacer, fíjate, no dice si tenemos el bien, cuando tengamos el bien. Cuando tengamos el bien que Jehová nos va a hacer, Moisés está seguro que Dios lo va a hacer, nosotros te haremos bien. Y acá se revierte la ecuación. Ahora no es el pueblo de Dios necesita a Jehová. Ahora es Jehová necesita al pueblo de Dios. El pueblo de Dios es el que le va a hacer bien a Jehová. ¿Qué está queriendo decir acá Moisés? Nosotros te haremos bien. ¿Sabes lo que está diciendo? Cuando lleguen a esa tierra, lo que van a hacer, ellos van a repartir la tierra entre todos los que estén ahí, ¿no? Todo el pueblo que salió de Egipto, bueno, los que entraron en la tierra, Josué iba a tener esta función, repartir la tierra. Y hacer el bien lo que significa es, vos vas a heredar con nosotros. Vos vas a recibir las bendiciones junto con el pueblo de Dios. El pueblo de Dios te va a hacer el bien. Y vuelvo al mismo principio que antes. No nos dejes. ¿Por qué no nos dejes? No nos dejes porque el que te puede hacer bien es el pueblo de Dios. No va a haber herencia fuera del pueblo de Dios. El pueblo de Dios es el que ha recibido las promesas de Dios, el que ha recibido la tierra de Dios, y el bien solo viene estando unido al pueblo de Dios. Y por eso Moisés termina diciendo esas palabras, no nos dejes, nosotros te vamos a hacer el bien. Pensá en esto, hoy hablamos de los dones también, y hablamos de que Dios ha dado dones para edificar a su pueblo, y esos dones solamente son para su iglesia. Los dones no son para el mundo perdido. Ellos no tienen vida espiritual. Ellos no pueden ser edificados espiritualmente. Los dones son para la iglesia. Así que, qué bien un creyente puede encontrar fuera del pueblo de Dios, que es el que ha recibido todos estos dones para hacerme bien. Así que el mensaje de Moisés es este: no te vayas, porque nosotros te vamos a hacer bien. Ya sé que a veces no te parece que eso sea así. Ya sé que a veces te parece que el pueblo de Dios te hace más mal que bien. Hay veces donde hay heridas que son profundas, porque somos pecadores. Y Santiago dice, todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este varón perfecto, capaz de refrenar también todo su cuerpo, y nosotros nos lastimamos. Pero la verdad es que, aún más allá de todo ese pecado, es el pueblo de Dios el único que puede traer verdadero bien a un alma. El mundo parece atractivo. Las luces, las promesas de placer parecen ser el escape perfecto. Pero Dios dice, no te vayas. Nosotros te vamos a hacer bien. Dios ha puesto en su pueblo el dar bendición y el hacer bien a todos los que pertenecen a ese pueblo. Entonces, yo te decía que hay una responsabilidad que todos nosotros tenemos,
tenemos esa responsabilidad hacia el mundo que se pierde. Porque si vos crees en que estás marchando hacia tu ciudad celestial, entonces parte del fruto va a ser mirar a esas personas con compasión, tal como Moisés, y decir: vengan con nosotros, vengan con nosotros. Y a la vez hay una responsabilidad hacia los que un día estuvieron con nosotros, a decir: vengan con nosotros. Cuarto lugar, marchando hacia nuestro hogar, confiamos diariamente en la victoria de nuestro Dios. Y termina el pasaje así, dice el versículo 33: así partieron del monte de Jehová camino de 3 días, o sea que hicieron 2 paradas, primera noche, segunda noche, la tercera noche llegaron al desierto de Parán, camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Hay algo que no te explica en este pasaje, pero que parecería una contradicción, porque recién explicó que el orden de marcha era tal como Dios lo había diseñado. Delante iba Judá, guiando 3 tribus. Atrás de Judá iban, o en el centro, que tenían 2 alas, ¿no es cierto?, de las otras 2 grupos, y en el centro estaban las 3 familias: los gersonitas, los meraritas y los coatitas, ¿sí? 3 familias de los levitas. Los coatitas eran los que llevaban todos los elementos sagrados, entre esas cosas el arca. Y atrás iba la retaguardia Dan, liderando 3 grupos más. En el medio entonces estaba el arca. Pero acá dice que el arca iba delante buscando un lugar de descanso. ¿Cómo es esto? ¿El arca estaba en el medio o estaba delante? ¿Dirigía la nube o dirigía el arca? Bueno, no tenemos una respuesta porque no lo explica en el pasaje, pero las opciones serían: una opción es que el arca en sí estaba en el centro, pero que se usa un lenguaje figurativo cuando dice que el arca iba buscándoles lugar, o que el arca del pacto fue delante de ellos. Es un lenguaje figurativo para hablar de que desde el arca Dios estaba dirigiendo esta nación. Como se diría, por ejemplo, de un general, cuando dice: el general dirigió el ejército. Pero eso no quiere decir que él estaba en la primera fila, peleando. Él estaba en su cuartel, pero él lo dirigía, ¿sí? Entonces puede ser que esa es la expresión que está usando el arca. Dios, desde el arca, desde su trono, desde ese lugar donde Él reina, Él estaba buscando este lugar. Y la nube era el elemento que se usaba para dirigirlo. Puede ser una explicación. Otra explicación es que el arca literalmente fue adelante y todos iban atrás del arca, siguiendo el arca. Esto no sería raro, porque cuando Josué llegó al borde de la tierra prometida, Dios le dio las instrucciones de que haga eso también, ¿se acuerdan? El arca era la primera que tenía que cruzar el río Jordán y todo el pueblo iba a ir atrás. Entonces, bueno, no sabemos exactamente, pero lo que dice es que el arca dirigió. Y dice el versículo 35: y cuando el arca se movía, Moisés decía, y termina el pasaje con un registro de una oración que Moisés hizo durante 40 años, cada vez que el arca se levantaba, la nube se levantaba o la nube se asentaba. El arca constantemente iba a guiar, pero Moisés iba a hacer esta oración. ¿Cuál es la oración? Bueno, creo que esta oración resume la actitud con la que el pueblo marchaba. Y Moisés da la oración para que el pueblo nunca pierda esta convicción. Y la actitud es esta: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Lo que tenemos acá en el desierto es un ejército marchando. Va hacia la tierra prometida. Dios les guió y les llamó a tomar esa tierra prometida. Y Dios lo que va a hacer es dar victoria. Así que Moisés está clamando a Dios para que Dios haga lo que Él prometió. Que Él se levante y dé victoria al pueblo de Israel. Bueno, este
esta oración de Moisés se iba a convertir más adelante en una canción del pueblo de Israel. Está en el Salmo 68. El Salmo 68 comienza con estas mismas palabras. Y es la convicción del pueblo de Israel de que Dios va delante de ellos para darles la victoria. Dios no quería a un pueblo intimidado. Él quería un pueblo confiado. Un pueblo que siga su dirección con la seguridad de que es Dios el que lo va a hacer. Y el pueblo de Israel, esta oración que hizo Moisés, iba a cumplirse a través de toda la historia del pueblo de Israel. Si uno empieza a pasar las páginas de la Biblia y empieza a mirar cada vez que el pueblo de Israel puso su confianza en Dios y clamó a Dios, y en sentido figurado usó estas palabras: levántate, oh Jehová, para destruir a los enemigos, dispersar a los enemigos y avergonzar a los que aborrecen a Dios. Cada vez Dios les dio victoria. Podéis ver esto en la marcha por el desierto, las victorias que tuvo Israel antes de llegar a la tierra prometida, en la entrada de la conquista, cada ejército que Israel enfrentó dependiendo en Dios, todos fueron destruidos. Entonces, el pueblo de Dios es un pueblo que va a la batalla, es un pueblo que enfrenta enemigos, enfrenta grandes enemigos, pero un pueblo que se levanta cada día, que va a marchar con esta expresión: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Eso no ha sido solo verdad para la historia de Israel. Esto ha sido verdad para la historia de la iglesia. Cuando uno mira, cuando Jesús le habló a sus discípulos y les dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús estaba dándoles una imagen de cómo era la situación de la iglesia. La iglesia tenía una promesa cierta de Dios. Él la va a edificar. Pero a la vez había enemigos reunidos planeando cómo destruirla. ¿Vos sabías que en este mismo momento nuestros enemigos espirituales están planeando cómo destruir nuestra iglesia? Cómo destruir tu vida espiritual. El diablo, él es el ladrón, él vino a matar, robar y destruir. Estas son las puertas del infierno. En las puertas del infierno se congregan los líderes, las huestes espirituales de maldad para planear cómo destruir la iglesia. Pero la promesa de Cristo fue: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que a través de la historia vos ves Dios cumpliendo esta promesa. Y ves a la iglesia clamando a Dios una y otra vez con esta expresión: levántate. Y el Señor destruyendo todos los enemigos. Y nuestra iglesia enfrenta enemigos también hoy. Enfrenta oposición. Hay una obra satánica constante en los corazones de las personas. Y muchas veces pierdo de vista estas promesas. Y a veces el diablo logra intimidarme y mirarme a mí en vez de mirar a Dios. Y el Señor me recordó esta semana que Él llamó a su pueblo a ser un pueblo valiente, no basado en su poder o en su fuerza, sino en las de Dios, y clamar al Señor cada día para que Él lo haga. Yo me imagino el diablo que no se cansa de maquinar, y él sabe que está derrotado, pero él busca una y otra oportunidad. Pienso que tal vez el momento más dramático de toda la historia fue el momento cuando el Señor estaba en esa cruz, el mundo burlándose de él y Satanás riendo, un Mesías crucificado. Y Jesús se quitó de la cruz, es puesto en la tumba. Y ustedes se pueden imaginar en ese momento, tal vez, los ángeles del cielo, diciendo: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y en ese momento el Señor se levanta de la tumba. Y el ataque de Satanás
se vuelve la base para su gran victoria, la victoria sobre el pecado y la muerte para siempre. No hay enemigo que pueda frenar a nuestro Dios. Él es poderoso. Y con esa actitud nosotros marchamos. Hoy estaba esta semana leyendo un predicador famoso que hablaba de este pasaje con esos términos y decía estas palabras. Y bueno, hoy estuvimos estudiando en cuanto a la marcha hacia nuestro hogar, la marcha hacia el hogar celestial, nuestra morada eterna. Hay mucho gozo en el corazón de un creyente cuando piensa en su hogar. Bueno, ahora enfrentamos un desierto, pero en ese desierto nosotros vamos a seguir las órdenes del Señor, vamos a obedecerle, vamos a llamar a todos a venir con nosotros porque no hay ningún bien fuera del pueblo de Dios. Vamos a exhortar al pueblo de Dios a no mirar atrás, a mirar las promesas de Dios para recibir su bien, y vamos a confiar en las victorias que Dios nos va a dar. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana, gracias por tu palabra, gracias por el ejemplo de un pueblo que fue preparado para la victoria, y tú nos has preparado a nosotros también para la victoria. No hay ninguna razón para temer, no hay ninguna razón para volver atrás, no hay ninguna razón, Señor, para dudar de ti. Todo tú nos has dado y tú nos has traído a este pueblo. Señor, gracias por haberme hecho parte de esta familia y de este pueblo espiritual. Señor, guíanos en victoria. Destruye nuestros enemigos. Destruye los enemigos espirituales. A Satanás, Señor, y a todas las huestes espirituales que se oponen. Destruye los enemigos de nuestro corazón que parecen tan grandes. Y, Señor, desbarata todos los planes, aún de personas que con malas intenciones atacan tu pueblo. Y ayúdanos a caminar en fe en el Dios que va delante nuestro. Gracias, Señor, por tus promesas. En el nombre de Jesús. Amén.